es un discurso del Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, que si bien no es un discurso específicamente sobre Hanukkah, pero sin embargo tiene relación con Hanukkah porque explica qué significa Ner Mitzvah, la lámpara, vela, es una mitzvah, y Toira Oir, qué significa la luz de la Toira. Y a través de entender estas dos cuestiones, vamos a entender también, por lo menos en forma adaptada, porque de vuelta no es un discurso sobre Hanukkah específicamente, vamos a entender también la relación que tiene los griegos y su búsqueda, por así decir, con la victoria milagrosa del pueblo judío en la época de Hanukkah. El discurso cita un versículo de Mishlei, Proverbios 6:23, dice así: porque la lámpara es una mitzvah y la Torá es oer, luz, y el camino de vida es advertencias de ética, moral, etc. Este versículo explica tres asuntos. Existen mitzvahs, existe Toira y existe el camino de la vida. Preceptos de la Torá, existe la Torá propiamente dicho, el camino de la vida. Y dice que las mitzvahs son como una vela, una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Justamente esto vamos a discutir. En este contexto trae el Rebbe que una lámpara es el recipiente que contiene y trae la luz, como vamos a explicar. Y la Toira es oir, es la luz propiamente dicha. Y después existe Toijajas Musar, es decir, las advertencias, son el camino de la vida. En el tema de Neir, en el contexto, la idea de una vela, de una lámpara, hay dos conceptos, que cuando ellos están juntos, entonces contienen y traen luz. ¿Qué es esta lámpara? Para que exista luz, tiene que haber en la práctica tres cuestiones. Ya vamos a ver cuáles son las dos cuestiones que contienen y traen luz, pero en general, para que exista el concepto de luz, tiene que haber tres asuntos. Tiene que haber una mecha, aceite y un recipiente para el aceite y la mecha. La mecha sin aceite no puede traer luz, porque se consume inmediatamente, la mecha se termina quemando y se vuelve carbón, por así decirlo. Aceite sin mecha tampoco puede traer luz, solamente una mecha con aceite juntos traen luz, pero para que esa luz sea una luz ordenada y que pueda iluminar bien, o sea que esté en un lugar, etc., tiene que haber un recipiente para la unión justamente de la mecha con el aceite. Y justamente estos son los dos conceptos, las dos explicaciones de la palabra Neir, de la palabra vela o lámpara. Una explicación es como la explicación de Rashi, un comentarista fundamental del Tanaj entero, de toda la Torá y toda la Biblia entera. Rashi explica que cuando hablamos de Neir, cuando hablamos de una lámpara, una vela, esto se refiere específicamente al recipiente en donde se contiene a la mecha y al aceite. Porque entonces la luz es luminosa, es brillante y está ordenada. Esto es una explicación. Entonces, Neir significa el recipiente. La segunda explicación de la palabra Neir es que es la mecha junto con el aceite, que juntos traen luz. Entonces, o hablamos del recipiente, por un lado, estos son los dos conceptos en un Neir, en una vela, o hablamos de un recipiente, o hablamos de la mecha junto con el aceite. Sin embargo, el concepto de luz que surge de la mecha y el aceite cuando están en un recipiente, la luz es algo puro, es algo ordenado. Y la luz que viene de una mecha con aceite, pero sin recipiente, es algo que está confundido, sin orden, y da vueltas, y brilla para acá, brilla para allá. No se llama oir, no se llama luz, porque no se puede aplicar en forma ordenada a un punto en particular, sino que se esparce por todos lados, termina, incluso puede apagarse. Y esto es lo que significa nuestro versículo Neir Mitzvah. Es decir, que las mitzvot son igualadas con una Neir, con una vela, y la Toira es igualada con una luz que ilumina. ¿Qué significa esto? Así como en la luz física, la luz normal, digamos, común y corriente, el brillo y la tranquilidad, la paz, por así decir, en esa luz, es solamente cuando están la mecha y el aceite juntos en un recipiente, en estas tres cosas. De vuelta, la mecha, aceite y recipiente juntos, de la misma manera la luz de la Toira, solamente a través de Neir Mitzvah, a través de que hay una lámpara, un Neir, que contiene estas tres cosas juntas, en la Toira misma, esto justamente trae luz, verdadera luz,
que dijimos, de vuelta, tres cuestiones: el recipiente, la mecha y el aceite. Entonces es Toira Oil. Solamente cuando haya Ner Mitzvah, cuando haya una vela que contiene estos tres componentes, realmente puede existir Oil, luz, Toira. Cuando la Toira es luz e ilumina para aquella persona que estudia Toira, cuando primero hay Ner Mitzvah, que está compuesta de vuelta de estos tres recipientes. Estas tres cuestiones, digamos, del recipiente, la mecha y el aceite. Estas tres cosas en Ner Mitzvah, que representan en términos un poquito más profundos. No estamos hablando ya de una vela, ni de una lámpara, ni del recipiente, etc. ¿Qué es lo que representan estas tres cosas? De acuerdo al pensamiento hasídico, esas tres cosas son: uno, Kabbalas Eil. Kabbalas Eil significa aceptación del yugo del cielo, algo simple, y aceptación del yugo de las mitzvot. Aceptación del yugo del cielo en general, ¿qué significa? Aceptamos que Dios es el rey, Él es el que manda. Una vez que aceptamos que Dios es el rey, entonces aceptamos los preceptos, los mandatos, digamos, las órdenes específicas que dice el rey. Hay una aceptación entonces general, Él es el que manda, y hay una aceptación particular. ¿Qué es lo que manda? Esto y aquellos 613 preceptos. Esto por un lado. Por el otro lado, existe el concepto de, en la práctica, cumplir la mitzvah, observar el precepto del rey. Yo puedo aceptar que Él es el rey, puedo aceptar que estos son los mandatos, pero ¿los hago? Hay que ir y hacerlos. Y el tercer asunto es el placer que la persona tiene cuando observa y cumple esa mitzvah. El sentimiento que le pone, por así decir, en hebreo se dice kavan. ¿Cuál de estas tres cosas es cada uno? Vamos a ver. Kabbalas Eil, aceptar el yugo de las mitzvot. Este es el recipiente de esta vela, de esta lámpara de mitzvah, que contiene el aceite y la mecha. El recipiente que genera todo eso es Kabbalas Eil, es aceptar el yugo del cielo. Ahora bien, en este Kabbalas Eil, en esta aceptación del yugo del cielo, como dijimos, hay dos cuestiones. Por un lado es el yugo de las mitzvot. ¿Qué significa el yugo de las mitzvot en términos bien claros y sencillos? Es recordar en todo momento que hay que cumplir tal o cual precepto de Dios, bendito sea. Es decir, en todo momento la persona tiene que ser consciente de que ahora me corresponde hacer esto, ahora corresponde hacer aquello. En este momento Dios quiere esto de mí, en este momento Dios quiere lo otro de mí. En cada momento del día, en cada momento de la vida, hay una indicación específica de la Torá sobre cómo uno debe reaccionar, vivir ese momento de la vida. Así en todas las cosas, en la observancia de mitzvot y en las costumbres del pueblo judío, ahora corresponde tal costumbre, ahora corresponde cumplir con tal otra costumbre, etc. La verdad es que las costumbres del pueblo judío son exactamente iguales en términos de nivel, digamos, de las mitzvot, como es sabido, dicen nuestros sabios, Mina Gaviseinu Toirohi, las costumbres de nuestros padres son Toira, son parte misma de la Toira. Ahora no es un momento para toda una explicación alágica de la cuestión, pero en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, el Ramor Moishe Serdes, que es el rabino principal para el mundo ashkenazi, para el mundo que viene de Europa del Este, etc., le da una importancia impresionante a las costumbres. A pesar de que existe esta opinión y la otra opinión, por cuanto la costumbre es así, entonces no hay que cambiarlo. La costumbre del pueblo judío es fundamental, es Toira. Y este es el sentido, la idea de las palabras Kabbalas Oil Mitzvahs. Aceptar el yugo de las mitzvot, es decir, cargar con un yugo específico, de recordarlo y no olvidarse nunca de esto. Existen personas que son observantes de la Torá realmente, realmente, pero no tienen oil mitzvahs, no tienen el yugo de las mitzvot. ¿Por qué? Porque de vez en cuando, acá dice leitim kroives, frecuentemente, por las dificultades que tienen en los negocios o con otras cuestiones, se olvidan lo que corresponde hacer en ese momento específico. Hay quienes se olvidan de bendecir después de las comidas, hay quienes se olvidan de rezar el rezo de la tarde y de la noche, o de recitar la lectura del Shema antes de ir a dormir, que es una protección general para dormir como corresponde, a pesar de que a ellos les importa. No es que ellos dicen, no es necesario esto ni lo otro, etc. A ellos les importa, son observantes de Torah y Mitzvot, y a ellos les importa no olvidarse, y se sienten mal cuando se olvidan. Pero sin embargo, esto no los afecta para que acepten sobre sí mismos el yugo de las mitzvot. Aún así, continúan, por así decir, dejando de prestar atención en cada momento qué es lo que corresponde hacer. Terminan pensando en otra cosa y hacen otra cosa, se van a dormir, están cansados, etc.
Este es el primer concepto en Oil Mitzvahs. Dijimos que la idea del recipiente que contiene a la mecha y al aceite, el recipiente este es la aceptación del yugo del cielo. Y dijimos que el concepto número 1 en la aceptación del yugo del cielo es Kabbalas Oil Mitzvahs. Recordar constantemente hay un yugo divino sobre nosotros, que corresponde actuar de una manera determinada en cada momento según los preceptos y según las costumbres. El segundo concepto en este recipiente, que es la aceptación del yugo del cielo, es Kabbalas Oil, aceptación del yugo del cielo en general, es decir, que cumplamos con los preceptos de Dios y las costumbres del pueblo judío con la aceptación del yugo del cielo, o sea, sin preguntar por qué, y sin hacer diferencias en absoluto entre una mitzvah y la otra. En los rezos, por ejemplo, el rezo de la mañana la persona reza y se pone tefilin, pero no se pone talis, no se pone la ropa, por así decir, ritual para rezar. En la mitzvah de tzitzis le parece demasiado simple y demasiado poco importante, entonces no la cumple. Entonces no reza el rezo de la tarde, de la mañana, el rezo de la tarde y de la noche, perdón. El de la mañana es importante. Esto hay que hacer esto, aquello, ponerse los tefilin, decir esto, pero ¿sabes qué? Esta frase no importa. Este salmo lo puedo saltear. Y el rezo de la tarde y de la noche no es necesario. No importa la observancia de diferentes costumbres. Pero otras costumbres sí las hace. Esta me gusta, esta no me gusta. Pero en realidad hay que cumplir los preceptos y las costumbres del pueblo judío con Kabbalas Oil, con la aceptación del yugo del cielo, sin preguntar por qué. Y este es justamente el Kli, este es el recipiente que contiene a Ner Mitzvah, la vela de la mitzvah. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el primer concepto en Kabbalas Oil? Hay dos cuestiones en la aceptación del yugo del cielo. El primer concepto en la aceptación del yugo del cielo es que la persona sea consciente constantemente y no se olvide de que hay un Dios y que tiene que hacer en cada momento algo determinado. Y el segundo concepto es considerar que todos los preceptos y costumbres del pueblo judío son todos importantes por igual. Tienen el mismo nivel. Y así, a su vez, la idea es no necesariamente preguntar por qué. Andá y cumplirlo. Como dijo el pueblo judío en el momento de la aceptación de la Torá en el monte Sinai, nace benishma. Vamos a cumplir, después vamos a estudiar. Pero el yesoy de la fuente, el fundamento es andá y cumplir lo que corresponde cumplir. Esto es al respecto del kli, del recipiente. La mecha, cuando hablamos de una vela que dijimos anteriormente que tenía estos tres componentes, una lámpara, cuando hablamos de una mecha es la observancia de la mitzvah y las costumbres, los preceptos y las costumbres en la práctica. Andá y hacerlo. Y el aceite de la lámpara es el placer y la vitalidad, el entusiasmo que la persona tiene justamente en esa observancia de mitzvot y de preceptos. Y de costumbres, perdón. En otras palabras, hidur mitzvah, es decir, embellecer la mitzvah. ¿Cómo vemos que la persona tiene placer en lo que está haciendo? Cuando lo hace de la mejor manera posible. Si la persona lo hace sin interés, sin entusiasmo, lo hace, pero no se reconoce justamente en su acción ninguna belleza, porque en realidad quiere hacerlo para salir de su obligación, cumplir con su obligación y otra cosa. Entonces, cuando la persona lo hace de la mejor manera, en otras palabras, quizás, un ejemplo nada más, con una sonrisa, entonces se ve que la persona tiene placer y está realmente involucrada en lo que está haciendo. Los tefilin son de la manera que corresponde y son buenos, el talis es de lana, de la mejor manera, y así sucesivamente. Y justamente estas tres cosas juntas, cuando la persona tiene la aceptación del yugo del cielo, que se subdivide en dos detalles, como explicamos. Cuando la persona cumple en la práctica el precepto, y cuando la persona lo hace de la mejor manera posible, hidur mitzvah, embelleciendo los preceptos, demostrando que tiene placer en lo que hace, esto es lo que trae Toira Oir, esto es lo que trae la luz de la Torá. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen. Explicamos que en Ner Mitzvah, en la vela de la mitzvah, en la lámpara de la mitzvah, hay tres cosas: el recipiente, la mecha y el aceite. Y entonces esto es lo que trae la luz. La mecha sin aceite se quema rápidamente y no ilumina. El aceite sin la mecha tampoco ilumina, tampoco quema ni ilumina. La mecha con aceite sin recipiente es una vela, una luz confusa y tampoco ilumina. Solamente cuando los tres están juntos es que realmente la luz es útil y brillante. En este concepto de Ner Mitzvah, de la lámpara de la mitzvah, hay tres partes. Está el recipiente, que es la aceptación del yugo del cielo, que a su vez se divide en dos conceptos: aceptación de las mitzvot, que dijimos ser consciente constantemente, etc. Y el segundo concepto es la observancia
En la práctica, simple, la observancia simple quiero decir, no en la práctica, en la observancia simple. Es decir, que la persona no pregunta necesariamente por qué y toma cada precepto y cada costumbre con la misma importancia. Esto es el recipiente, esto es la aceptación del yugo del cielo. El segundo concepto es la psila, es decir, la mecha. La mecha es la observancia en la práctica, ahora sí, de los preceptos y las costumbres. Y por último, el aceite es el placer y la belleza que le pone cada uno a las mitzvot. Segundo capítulo. Para que sea Toira Oir, para que sea entonces la luz de la Torá, dijimos que tienen que existir estos conceptos de Ner Mitzvah. Todos los asuntos que corresponden a la lámpara de la mitzvah. Y de acuerdo a cómo va a ser esa lámpara de la mitzvah, así va a ser la luz de la Torá. Por eso el versículo dice que Ner Mitzvah es por cuanto la lámpara de vela de la mitzvah, esto es lo que trae Toira, esto es lo que trae la luz de la Toira. Y la idea es así. En la Toira revelada, en la Toira que todos estudiamos, hay tres partes. Por un lado está Toira, la Toira propiamente dicha. Por otro lado está Oir Toira, la luz de la Torá. Y por el otro lado está Toira Oir, Toira luz. El orden en el que estudiamos estos asuntos, el orden en el que mencionamos estos asuntos, tiene un significado específico. El primer nivel se llama Toira. ¿Qué significa Toira? Uno tiene que saber que la Toira es Jochmasa Yisbaraj, es la sabiduría divina, bendito sea. A pesar de que la persona puede captar, entender asuntos en Toira, con su comprensión simple y limitada, en realidad, esto es solamente la mitzvah del estudio de Toira. Lo que la persona entiende, comprende, esto es lo que dice la Toira, esto es lo que yo entendí, mi cerebro lo captó, esto es la mitzvah del estudio de Toira. Que la persona entienda conceptos en la Toira con su comprensión. Pero uno tiene que saber que la Toira no es solamente lo que uno comprende, sino que es la sabiduría divina. Hay ideas divinas muy elevadas y muy profundas en cada asunto en la Toira, por encima de lo que la persona entiende, por ser un ser humano que comprende asuntos e entiende ideas, etc. Detrás de eso hay algo mucho más profundo y mucho más elevado. Incluso en las cuestiones de la Torá, que la persona, él le parece que son cosas simples, la verdad es que en esas ideas, en esos capítulos, por así decir, de estudio de Toira, que son tan simples y se comprenden, se oculta un asunto muy profundo, espiritual y divino. Por ejemplo, en el Talmud hay una frase famosa, así empieza Baba Metzia, así empieza uno de los tres tratados que hablan de las cuestiones económicas, financieras, etc. El del medio, Baba Metzia, existe Baba Kama, es el primer portal, por así decir, Baba Metzia, el portal del medio, Baba Basra, el portal del final. Son tres tratados gigantes, enormes, muy complejos. El comienzo de Baba Metzia es Shnaim Oichzim Betales. Dos personas están agarrando una tela y están discutiendo. Este dice que la encontró y es de él. El otro dice que la encontró él y es de él. En el texto, dos personas vienen al juzgado, lo están agarrando, están tomando, literalmente, están discutiendo, están peleándose por una tela que se encontró. Este dice yo la encontré y el otro dice y es toda mía. Y el otro dice yo la encontré y es toda mía. Es mi tela. Cuando uno observa esto, en primera instancia, por así decir, esto es algo muy sencillo y se entiende. Uno se puede imaginar incluso en la cabeza dos personas discutiendo por un pedazo de tela y tratando de arrancarse ese pedazo de tela uno de la mano del otro. Pero la realidad es que en adición a la comprensión normal, común, y la determinación, el psak din, es decir, la legislación práctica, concreta, de qué es lo que hay que hacer y a quién le corresponde este pedazo de tela, si le corresponde a uno por completo o cada uno una parte de ese pedazo de tela, detrás de esto se oculta un asunto divino espiritual extremadamente profundo. Y así como se estudia este mismo asunto en el Gan Eden, la traducción literal Mesivse de Rakia, en la escuela de estudio arriba en los cielos, es decir, la yeshiva en el Shomai, la casa de estudios en el cielo. Las almas, los malachim, etcétera, están en Shomaim, en el cielo, estudiando la misma Toira que uno estudia aquí abajo. Con el mismo texto, pero de otra manera.
Aquí abajo el texto que estudiamos, Shnayim Oichzim Betales, hay dos personas que están agarrando una tela y se la quieren sacar uno del otro de la mano, etcétera, y van a juicio. A ver a quién le corresponde esa tela. Pero en el Shomayim, en el cielo, no existe la tela. ¿Qué tela? No hay una tela. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Cómo se entiende este asunto en el Shomayim, en el cielo? En la casa de estudios del cielo no existe todo el asunto como es acá físicamente en este mundo material. Que dos personas vienen a un juzgado para preguntar a quién le corresponde este asunto que encontraron, esta tela que encontraron. Sin embargo, ahí también, en el Shomayim, en el cielo, en la casa de estudios del cielo, estudian este mismo asunto, con las mismas palabras, Shnaim Oichzim Betales. Dos están agarrando una tela, solo que ahí lo estudian desde una perspectiva muchísimo más profunda, divina, espiritual, que se oculta detrás de estas palabras, Shnaim Oichzim Betales. Dos personas están agarrando una tela. Shnaim, ¿quiénes son estas dos personas? Son dos almas que vienen al juzgado arriba con una pregunta. Con un problema, hay dos neshomes, dos almas discutiendo. Ambas, estando aquí abajo en vida, mientras estas dos almas estaban aquí abajo, hicieron de un Baal Aveira, hicieron de una persona transgresora, Baal Tshuva. Lo transformaron, por así decirlo, en Baal Tshuva, una persona que retornó al camino de la Torah. Gracias al despertar que estas almas generaron en esta persona, alguien que profanaba el Shabbat se transformó en alguien que cuidaba el Shabbat. Alguien, o en un melamed, que antes, o en un maestro, por así decirlo, que antes de esto estaba en una casa de estudios, una escuela que no sirve, una escuela que va contra los preceptos de la Torah, etc. Paréntesis, el contexto hay que entender. El Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, en 1945, estaba hablando de la Rusia comunista. En la Rusia comunista, en la ex Unión Soviética, estaba prohibido el estudio de Torah. Y había que llevar a los chicos como obligación a una escuela en donde literalmente les negaban completamente la existencia de Dios y enseñaban el comunismo como asunto por sí, etc. No quiero entrar en los detalles. La cuestión es que había escuelas que no eran kosher, escuelas que no eran apropiadas para un yehudí, etc. Entonces, alguien que es un melamed, alguien que ahora se transforma en un estudioso de la Torah, en alguien que enseña Torah a otras personas, antes estaba en una escuela que no era apropiada, y pecaba, y hacía pecar a otros, y hacía que chicos judíos, transgredan la Torah, las mitzvahs, etc. Y por el despertar y la influencia de estas dos almas que ahora están en el Gan Eden, en el paraíso, se transformó este Melamed, este maestro, en un Baal Tshuva, en alguien que retornó hacia el camino de la Torah, y se transformó en un Melamed, en un maestro de Talmud Torah, de una escuela kosher, por así decirlo, una escuela de estudio de Torah, y él tiene méritos para sí mismo, y hace que otros tengan méritos también, porque enseña Torah a los chicos. Estos son dos ejemplos de una posible transformación, por así decirlo, en una persona. Ahora bien, esta transformación ocurrió por el despertar de estas dos almas en el Gan Eden. Estas tres personas, los dos que despertaron a esta Neshama, los dos que influenciaron sobre esta persona, y el Baal Tshuva, y esta persona misma, ahora ya están en Olam Ha'emes, ahora ya están en el mundo de la verdad. Es decir, fallecieron, los tres. Estos dos que despertaron al Baal Tshuva, a esta persona que retornó al camino de la Torah, vienen al Beis Din, vienen al juzgado arriba, celestial, y ambos están tomando un talis, ambos están tomando una tela. ¿De qué se trata esta tela? Es el gran mérito de alguien pecador y que hacía pecar a otros, se hizo un Baal Tshuva, se hizo una persona que retornó al camino de la Torah y él tiene mérito y hace que otros tengan mérito. ¿A quién le corresponde la recompensa, por así decirlo? Por esta neshome, por este alma que estaba en un camino negativo, malo, etc. Y se volvió a poner en el camino que corresponde. Este alma dice, yo lo encontré, me corresponde a mí el mérito. Y yo lo traje a hacer tshuva, yo lo llevé a que esta persona se arrepienta y vuelva al camino de la Torah. Y por lo tanto, el mérito es mío. Y el otro alma dice, no señor, yo lo desperté, yo tuve mayor influencia sobre esta persona, de manera tal de transformarlo en un Baal Tshuva, en una persona que retornó al camino de la Torah. Por lo tanto, el mérito es mío. De esta manera, se estudia cada asunto en la Torah, que aparentemente tiene una explicación simple y sencilla, superficial,
se oculta detrás de esto una comprensión divina que es muy, muy elevada hasta los niveles más altos y elevados, etc. Y el que sabe y el que entiende que la Toira es Jochmasa y Esbaraj, es la sabiduría de Dios, tiene honor y rinde gloria, por así decir, a la Toira de otra manera, totalmente diferente. Se enfoca en la Toira de otra manera, si no solamente estudia qué es la Toira. La Toira es la discusión de este contra el otro y le corresponde a este un pedazo de tela, al otro pedazo de tela, etc. Al fin y al cabo, la Toira no es más que una cosa, una sabiduría que habla de cosas materiales. Es una lógica, es algo interesante, inteligente, etc., pero no deja de ser algo mundano, algo terrenal. Cuando la persona sabe que detrás de estas cosas mundanas y terrenales se oculta algo extremadamente elevado, entonces tiene otro enfoque cuando estudia Torah. Es verdad, cuando uno quiere saber cuál es la ley concreta, pues tiene que estudiar este comentario, el otro comentario, qué dice el Shulchan Aruch, qué dice el código de la judía, qué dicen los comentarios del código de la judía, etc. Ok, es verdad, esto es un nivel de estudio. Es un nivel de estudio de Torah y es correcto y es apropiado y es necesario. Porque necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios en la práctica, cuál es la halajá, cuál es la ley. Es verdad esto. Pero cuando, además de esto, sabemos, somos conscientes que detrás de esto hay ideas profundas, extremadamente elevadas, espirituales, que tienen que ver directamente con Dios, más allá de la tela que se encontró, entonces uno tiene otro enfoque, otro honor en el momento de estudio de Torah. Entonces, los tres niveles de estudio de Torah son los siguientes. Antes dijimos, está Torah, es la sabiduría y la comprensión racional e intelectual de cada concepto. Esto es Torah. Existen personas que estudian Torah y solamente se quedan con lo superficial de la Torah, con lo más exterior, por así decir, que es dos personas discutiendo por un talis, por un pedazo de tela. Y tienen placer por los increíbles y profundos conceptos de la Torah, que acá estamos hablando solamente de vuelta, dos personas, en el ejemplo dado, dos personas agarrando una tela. ¿Cómo se llega a la conclusión de qué hacemos con esa tela? Si la partimos, no la partimos, cuánto le corresponde a cada uno, hacemos jurar a cada uno, como está explicado ahí en Baba Metzia. Ahora no es el momento de una clase sobre Baba Metzia, sobre esta ley, pero la cuestión es que hay profundidad en la decisión halágica, en la decisión legal, y hay comentarios y comentarios de comentarios sobre cómo llegar a una conclusión lógica, una conclusión racional, útil, práctica en este mundo material, para saber qué hacer con esta tela. La vendemos, el dinero le damos una parte a este, que jure por la otra parte a este, que jure por la otra parte, qué hacemos con el resto, etcétera, etcétera. Y estas personas que estudian Torah y tienen placer en cada uno de estos conceptos profundos, aquí no estamos hablando ni de Hasides ni de Kabbalah, estamos hablando justamente de la profundidad de una discusión racional, lógica, comprensible. Estas personas hacen hidushim, hacen novedades de comprensión, porque esta opinión dice así, porque se basa, en tal cosa, porque le importa tal otra cuestión, etc. Ellos creen en la kedusha de la Torah, en la santidad de la Torah, personas que estudian de esta forma profunda, pero solamente quedándose con la capa superficial de la Torah. Esto es lo que dices, de este asunto está hablando. Shnaim oichzim betales. Hay dos personas tomando un tales. A pesar de entonces de que estas personas creen en la kedusha, en la santidad de la Torah, pero no prestan atención a esto. No necesito estudiar los conceptos místicos, por así decirlo, los conceptos divinos detrás de esta ley. Yo estudio la ley en toda su profundidad, el Talmud con sus comentarios, etc. Una persona así termina siendo gas ruach, termina siendo arrogante y soberbio, y tiene la arrogancia de comparar su propio intelecto y, por así decir, dividiendo miles de divisiones, el intelecto divino de la Torah. Así como estudiamos que dos personas están agarrando un tales y la decisión legal es tal y cual y por tal razón y según tales opiniones, etc., de la misma manera puedo estudiar otros asuntos. Puedo estudiar medicina, puedo estudiar abogacía y así sucesivamente, cualquier otra cosa. Son ideas lógicas, racionales, que me permiten vivir en el mundo material y resolver cuestiones en el mundo material. La medicina, las cuestiones del cuerpo; la abogacía, las cuestiones de las peleas entre las personas, o los conflictos entre las personas, y así sucesivamente. Son todas ideas, todos conceptos. Esto es Torah.
Quiere decir que no hay que estudiar Toira. Obvio, hay que estudiar Toira. Y hay una profundidad enorme en el estudio de Toira. La cuestión es que uno debe saber que no puede quedarse solamente con Toira como concepto racional, sino que tiene que prestar especial atención a Kedushas a Toira, a la santidad de la Toira, es decir, a los conceptos divinos detrás de la Toira que no se encuentran en las otras sabidurías. Después existe el concepto de Oir, Toira, la luz de la Torá. ¿Qué es la luz de la Torá? Esto es una persona que entiende que la Toira es la sabiduría de Dios y sabe con una comprensión clara que los conceptos intelectuales profundos en la parte revelada de la Toira, más allá de ser profundos, independientemente de cuál es su nivel de profundidad, como dijimos anteriormente, el texto mismo de la Mishnah, la explicación de la Gemara sobre la Mishnah, la explicación de un comentario sobre la Gemara, el otro comentario, y así sucesivamente hasta llegar al Shulchan Aruch, al Código de la Judía, y la explicación de este comentario sobre la decisión legal, etcétera, etcétera. A pesar de que hay mucha profundidad, la persona es consciente de que esta profundidad no es más que la capa superficial en la cual está investida algo mucho más profundo. Hay un pnimius en Hitzoinius, la parte exterior, y hay un pnimius, hay una parte interior. Y esto es Oir Toira, la luz de la Torá. ¿Qué significa? Este nivel de la Torá es que no solamente la persona estudia y entiende la profundidad intelectual de la Torá, sino que la persona sabe y comprende Oir Toira. Hay algo profundo, la luz de la Torá. Hay algo más profundo en esto. Por el otro lado, Toira Oir, la Torá, luz, es otra cuestión. Es el tercer nivel, la Toira revelada. Es decir, que de la Toira que la persona estudia se genera en su interior Oir, luz. La Kedusha de la Toira ilumina en la persona. La persona se transforma, por así decir. Acá el Rebbe no explica más detalles sobre este asunto. Esto es casi el final del discurso. El Rebbe no explica más detalles, pero la Toira misma ilumina la vida de la persona, de manera tal que la persona empieza a observar y entender cada cosa de acuerdo a Toira Oir, de acuerdo a cómo la Toira ilumina cada cuestión. Entonces está, por un lado, en la comprensión racional, lógica, intelectual, un concepto de lo que dice la Toira, lo estudio, etcétera, en toda su profundidad. Por el otro lado está que la persona entiende y conoce y sabe cabalmente, claramente, el primius, lo más profundo, como explicamos anteriormente el ejemplo que trajo el Rebbe, de Shnai, Moxis y Metales, de dos personas que están agarrando un pedazo de tela, que son dos neshomes, son dos almas en el Gan Eden, están discutiendo sobre a quién le corresponde el mérito de haber ayudado a una tercer alma. Y por el otro lado está como la Toira es Oir, como la Toira ilumina cada cuestión en la vida de la persona, de manera tal que se vuelve otra cosa, la perspectiva, el enfoque de la vida de la persona se vuelve un enfoque totalmente diferente, un enfoque a través de los anteojos, por así decir, los ojos mismos de la Toira, la luz de la Toira, iluminando en cada cuestión, donde esa cuestión misma en el mundo material deja de ser simplemente una cuestión, una criatura. Dios creó los perros, gatos y mesas y sillas. Se transforma en un cli, un recipiente, una forma de servir a Dios. Y esto es Toira Oir, es la luz de la Toira iluminando el mundo material donde la persona vive e iluminando a la persona para que la persona pueda lidiar con el mundo material en una forma de Toira Oir, la Toira de luz. Estos tres niveles dependen del Ner Mitzvah. Por eso el versículo depende de la lámpara de la mitzvah. Cuando la persona tiene los tres niveles que hablamos anteriormente en la lámpara, está el recipiente por un lado, está la mecha por el otro lado y está el aceite por el otro lado. Cuando la persona tiene estas tres cosas que dijimos de vuelta, el recipiente representa dos asuntos: Kabbalas Oil, una aceptación de yugo general, ser consciente, etcétera, y no preguntar por qué, cumplir los preceptos, cumplir las costumbres. Y por el otro lado está la aceptación de las mitzvahs, los preceptos propiamente dichos, particularmente cada uno de ellos. Y la idea de que la persona es consciente en todo momento de que hay algo que la Torah está esperando de él. Esto por un lado. Después dijimos que la mecha es la observancia concreta, específica de cada mitzvah, y dijimos que el aceite es el placer y entusiasmo que la persona pone para embellecer cada mitzvah. Estos tres componentes permiten que la persona llegue a Toira Oir,
no solamente tiene Toira, el estudio de Torah propiamente dicho, intelectual, no solamente la persona tiene Oir Toira, luz de la Toira, es decir, por detrás de esos conceptos que la persona estudia hay algo mucho más profundo, sino que la persona llega a Toira Oir. La persona llega a un nivel en el cual la Toira ilumina para él el camino, por así decirlo, ilumina para él toda su vida, todos sus asuntos, de manera tal de que el mundo material se transforma en otra cosa, se transforma en un recipiente para la presencia de Dios. Este es el segundo capítulo, Kitzur, resumen. Explicamos que la Toira revelada hay tres partes. Está la Toira como Jochme, como sabiduría y comprensión muy elevada, por encima de todas las otras comprensiones, porque la Toira es la sabiduría de Dios, que contiene un primius, contiene algo interior, un concepto divino que se oculta tras cada capítulo, por así decir, cada cuestión, cada discusión en la Toira revelada, que no se puede entender cada uno de estos asuntos en su profundidad, en su interioridad, por así decir, la cuestión interior, con una comprensión normal, limitada del ser humano. No lo vas a encontrar simplemente basándote en tus intelecto, es decir, la persona se siente y estudia un tratado talmúdico, y si la persona a nadie le dice y nadie le informa que detrás de cada discusión hay algo especial, hay algo espiritual, está Dios detrás de eso, hay un concepto divino, la persona no lo ve, la persona estudia, la persona entiende, comprende, incluso con profundidad por eso que estudia. Pero si la persona no le informan, de arriba por así decir, de un rebe, de Hasides o lo que sea, de manera tal de saber que hay algo más profundo, la persona no lo va a encontrar. Porque su intelecto limitado solamente le va a permitir ver la discusión limitada que se está teniendo entre, por ejemplo, dos personas agarrando un pedazo de tela. Y explicamos que la discusión más simple en la Gemara, en el Talmud, en donde sea, se oculta detrás de esta discusión un concepto divino. Por ejemplo, como la discusión de dos personas que están agarrando un pedazo de tela y aprendemos cómo se ve aprendimos cómo se ve esta discusión en el Shamaim, en el cielo. Esto es un asunto. Después está Oir Toira, es decir, la luz de la Toira. ¿Cuál es lo más profundo e interior de la voluntad divina en esa discusión? Pero voluntad divina desde una perspectiva mística, por así decir. Y después dijimos Toira Oir, es decir, Torah, luz, que de la Toira se transforma para la persona, Oir, luz, para ir en el camino de Dios como corresponde. Estos tres asuntos en la Toira dependen directamente de Neir Mitzvah. Este es el discurso propiamente dicho. ¿Y qué relación tiene con Hanukkah? Por supuesto, en Hanukkah prendemos velas. Entonces, cada vela de Hanukkah, cada una de estas lámparas, contiene estos asuntos y enseña para nosotros estos asuntos. Y justamente el asunto de los griegos era quitarle la kedusha a la Toira, como decir, quitarle la santidad a la Toira. Ellos decían, ¿querés estudiar Toira? Estudiar. Los griegos también eran grandes intelectuales, filósofos, etc. ¿Querés estudiar? Estudiar, pero no me vengas a decir que esto es Kodesh, que esto es algo santo. Justamente decimos en el rezo de Hanukkah, todos los días, lo decimos 3 veces por día, 3 veces en el día, perdón. Los griegos lo que querían era que nos olvidemos de tu Torah, no de la Torah, de tu Torah, es decir, que la Torah es la Torah de Dios, y que transgredamos los preceptos, las reglas irracionales, hukim irracionales, de tu voluntad. ¿Querés observar costumbres, tradiciones? Andá y observa costumbres y tradiciones. ¿Qué problema hay? Decían los griegos, es muy lindo. Pero no me vengas a decir que estos son cuestiones divinas, mandatos divinos. Justamente este es el mensaje de Hanukkah. Y por eso está, de alguna manera, relacionado también con este discurso que habla sobre la luz y sobre la kedusha, la santidad de la Torah.